Buen día, bienvenidos a Postdata, es miércoles 20 de mayo, le tenemos las noticias. El fiscal de Michoacán, Carlos Torres Piña, descartó llamar a comparecer al gobernador Alfredo Ramírez Bedoya como parte de las investigaciones por el asesinato de Carlos Manso Rodríguez. Señaló que la indagatoria se realiza en torno a lo que denunciaron Grecia Quirós García y Juan Manso Rodríguez. Además, precisó que la institución a su cargo no actúa con cálculo político electoral y que la resolución final sobre la indagatoria por el homicidio del alcalde de Uruapan corresponderá a la Fiscalía General de la República porque las investigaciones apuntan al crimen organizado. La dirigencia del PRI y PAN en Michoacán llamaron a que la Fiscalía no convierta en un tema mediático la investigación en torno al asesinato de Carlos Manso y que llame a declarar a todos los que puedan aportar información al proceso. Familiares de las docentes asesinadas por Osmar N. en una preparatoria privada de Lázaro Cárdenas solicitaron ampliar las necropsias debido a la violencia con que se cometió el crimen y la habilidad del adolescente para manejar armas. Con un homenaje de cuerpo presente, autoridades municipales, deudos y compañeros dieron el último adiós a José Luis López Guzmán, el policía fallecido el pasado domingo, en cumplimiento de su deber. El alcalde de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, advirtió que el asesinato del elemento de seguridad no quedará impune y se pronunció en contra de leyes garantistas que solo protegen a los delincuentes y no a los ciudadanos que son víctimas de un delito. El rescatista michoacano originario de Sináparo, José Guadalupe Gamiño Cabello, falleció este 18 de mayo en Ucrania, mientras realizaba labores humanitarias y de rescate en el frente de batalla. El presidente del Comité Estatal del PAN, Carlos Quintana Martínez, aclaró que aún no hay aspirantes a candidaturas registrados, debido a que no ha iniciado el proceso interno de acción nacional de cara al 2027. Comenzamos. America will again. Alerta. Urgente, que me denuncie el presidente. Vox FM presenta Postdata, periodismo responsable. Postdata con Carlos Monge. Comenzamos. Buen día, gracias por estar con nosotros. Un gusto saludarle en esta mañana de miércoles 20 de mayo. Somos Postdata, hacemos periodismo responsable y estamos con usted a través de la señal de Vox en el 103.3 de su FM. Ya también en Facebook, donde nos ubica como postdata.news. Y saludo también a usted que nos sigue a través de Radio Tele, en el canal 8 de su telecable, en este caso en punto de las 8 de la mañana. Bienvenidos todos, quedamos pendiente de sus comentarios, críticas, sugerencias. Soy su servidor, Carlos Monge. Ya sabe que nos las puede hacer llegar a través de el Facebook, ahí nos puede dejar el comentario, la opinión en la transmisión, o mándeme un mensaje al 4433-1810-22. Esta mañana estamos arrancando a 16 grados, una mañana agradable hasta el momento, fresca. Nos dice el meteorológico que va a ser soleada la mañana, nublada por la tarde y una probabilidad de lluvia por la tarde-noche para que usted lo tenga en cuenta. Vámonos pues con lo que sucede en torno a Michoacán. Y es que, bueno, pues ayer el fiscal de Michoacán, Carlos Torres Piña, pues habló de varios temas. Ayer, en su rueda de prensa comenzó por informar que descartó ya llamar a comparecer al gobernador Alfredo Ramírez Bedoya como parte de las investigaciones por el asesinato de Carlos Manso Rodríguez. Señaló que la indagatoria se realiza en torno solo a los que han denunciado
Grecia Quirós García y Juan Manso Rodríguez. Recordará que en el caso de Grecia Quirós y Juan Manso han señalado a Raúl Morón, a Leonel Godoy e Ignacio Campos por la línea política que pudiera tener el asesinato de Carlos Manso. Pero ya en sus diferentes momentos, un Raúl Morón o Leonel Godoy han señalado que nada tienen que ver y que esas acusaciones en vida de Carlos Manso, que están ahí en algunos videos en sus redes sociales, pues son iguales a las que en su momento hizo en contra de Alfredo Ramírez Bedoya, al que también acusó de o dejó como responsable si algo le pasaba en otro momento antes del enfrentamiento que Carlos Manso evidenció en redes sociales con Raúl Morón, Leonel Godoy e Ignacio Campos. Y en aquellos días, bueno, también pues acusó a Alfredo Ramírez de líder delincuencial, le llamó corrupto, le dijo que lo iba a esperar y que estaba listo para darle la pelea en donde quisiera. Ya luego cambió el discurso Carlos Manso, como aquí también se lo hemos platicado. Ya luego permitió incluso que Alfredo Ramírez se burlara de él cuando llegaba Alfredo ahí a Uruapan, en algún video que también pues fue de todos conocido, donde se burla y le dice a cuántos has abatido, porque era pues parte del discurso de Carlos Manso. Entonces ya después Carlos Manso permitió hasta ese tipo de burlas de parte de Alfredo Ramírez. Entonces ya la relación había cambiado. Evidentemente Carlos Manso ya estaba supeditado, le había rendido ya pleitesía a Alfredo Ramírez y dejó de hacer los señalamientos que sí le hizo a Leonel Godoy, Raúl Morón e Ignacio Campos. Con esta historia, con este contexto, ayer el fiscal de Michoacán, Carlos Torres, dice que no está en la mira para llamarlo a comparecer a Alfredo Ramírez. El fiscal general de Michoacán, Carlos Torres Piña, rechazó la posibilidad de solicitar la comparecencia del gobernador Alfredo Ramírez Bedoya como parte de la investigación por el homicidio del alcalde de Uruapan, Carlos Manso Rodríguez, luego de que el diputado federal de Morena, Leonel Godoy Rangel, recordó que el mandatario michoacano también fue señalado públicamente por el presidente municipal asesinado y le atribuyó presuntos nexos con la delincuencia. En conferencia de prensa, informó que la indagatoria solo se aboca a lo que la viuda y actual alcaldesa Grecia Quirós García y el hermano de la víctima, Juan Daniel Manso Rodríguez, expusieron en su denuncia. Afirmó que los denunciantes solo hacen referencia a 3 personajes, a los que a través de 11 videos Manso Rodríguez responsabilizó si algo le sucedía. En la carpeta del mes de febrero, en esta denuncia que presenta Grecia Quirós y el hermano Juan Manso, hacen referencia solo a 3 personajes y acreditan 11 videos donde en vida el alcalde de Uruapan señalaba que si algo sucedía, señalaba a estos personajes. Se ha estado dándole el seguimiento de la situación que tiene que ver con las circunstancias del modo, tiempo y lugar y la veracidad de la información de estos videos. Y partiendo de ese hecho, la investigación solo se aboca a lo que los denunciantes señalan y que fue esta denuncia el mes de febrero. El fiscal del estado aclaró que ya se han cotejado 11 videos que los denunciantes aportaron como prueba e incluso se llamó a declarar a los directivos de medios de comunicación y a los periodistas que los difundieron, quienes precisaron que solo retomaron las publicaciones del fundador del Movimiento del Sombrero. Tras la comparecencia en calidad de testigos del expresidente municipal Ignacio Campos Equigua y del diputado federal Godoy Rangel, el fiscal dijo que no le corresponde confirmar la comparecencia del senador Raúl Morón Orozco, que sería el tercer señalado por Manso Rodríguez. Eso corresponderá a la Fiscalía de Homicidio, la Fiscalía correspondiente, que es la que está haciendo los citatorios. Se estará trabajando como lo han hecho ellos en etapas y de acuerdo al avance de la propia investigación. Señaló que Leonel Godoy e Ignacio Campos fueron llamados en calidad de testigos para conocer si podían aportar alguna declaración adicional sobre los hechos denunciados. Con las imágenes de Daniel Guillén, reportó para Posdata Verónica García.
El fiscal de Michoacán también informó sobre la detención de Wendy, alias La Tía, señalada como presunta operadora criminal de Gerardo, alias El Congo, objetivo criminal relacionado con diversos hechos delictivos de alto impacto en la entidad y vinculado también con el asesinato de Carlos Manso. Con esta captura suman ya 25 personas detenidas derivadas de las investigaciones relacionadas con la muerte del expresidente municipal de Uruapan, Manso Rodríguez. Asimismo, la Fiscalía General dio a conocer que como resultado de la estrategia antiextorsión impulsada por la institución, se logró la detención de 85 personas relacionadas con este delito, el de la extorsión, entre ellas 6 líderes regionales, así como la desarticulación de 11 bandas criminales dedicadas a actividades de extorsión en distintas regiones de Michoacán. Aquí los detalles que dio ayer el fiscal de Michoacán, Carlos Torres Piña, destaca pues esta otra detención, la de Wendy, alias La Tía, operadora criminal de Gerardo, alias El Congo, y que estaría también implicada en el asesinato de Carlos Manso. Y ella era quien le hacía llegar información distinta a este personaje. Una vez que es detenido, esta persona empieza a coordinarse con otros actores del mismo grupo criminal, quien aparte del narcomenudeo y otro tipo de acciones que realizan en esta estructura criminal, pues nos ha llevado a ampliar esta investigación. Decirles que dentro de las fuentes que se tienen en este proceso, que se señala sobre quién era el líder de esa zona o el jefe de plaza, Jorge Armando N., pues la estructura hacia abajo se ha ido desarticulando. Bueno, pues ahí este otro caso de esta otra persona detenida, Wendy N., también presunta responsable de tener alguna responsabilidad en el caso del asesinato de Carlos Manso, y suma, no lo pierda usted de vista, 25 las personas detenidas que pudieran tener alguna relación con el asesinato de Carlos Manso o alguna, mejor dicho, responsabilidad. Además, Carlos Torres Piña precisó que la institución a su cargo no actúa con cálculo político electoral y que la resolución final sobre la indagatoria por el homicidio del alcalde de Uruapan corresponderá a la Fiscalía General de la República por su relación que tiene esta investigación con el crimen organizado. El fiscal general del Estado, Carlos Torres Piña, rechazó cualquier actuación político-electoral en la investigación que sigue la institución a su cargo por el homicidio del alcalde de Uruapan, Carlos Manso Rodríguez, y aclaró que finalmente corresponderá a la Fiscalía General de la República tomar una determinación por la vinculación del hecho con la delincuencia organizada. Aclaró que la institución a su cargo solo realiza el trabajo relacionado con delitos del fuero común, por lo que incluso tiene identificados otros 2 o 3 personajes que también colaboraron en la organización y planeación del homicidio. Pues la verdad es que la actuación de esta institución debe ser conforme a derecho, no tendría por qué atenderse a algún tinte o alguna acción con estas características. Además, el tema de delincuencia organizada le corresponde a la Fiscalía General de la República. Nosotros solamente estamos en el tema de los delitos del fuero común, que, como lo decía hace rato, vamos muy avanzados en esta investigación. Tenemos identificados a algunos otros 3 personajes que también colaboraron en la organización y planeación del homicidio, que es parte del proceso que se tiene. Torres Piña explicó que una estructura de 25 personas encabezadas por Jorge Armando N., alias el licenciado, habrían sido las responsables de la planeación y ejecución del asesinato del alcalde de Uruapan, crimen que habría solicitado el denominado Grupo de los R, presuntos operadores del cártel Jalisco Nueva Generación. Señaló que el expediente principal del homicidio refiere que los R operan en diferentes partes de Michoacán y Jalisco, pero aclaró que la investigación por delincuencia organizada se trabaja en conjunto con la Fiscalía Especializada en Materia de Delincuencia Organizada, la FEMDO. En la carpeta principal sobre el homicidio
como lo hemos señalado, es un tema que lleva a estos actores ya detenidos, como lo es Jorge Armando N., alias Elic, y también dentro del expediente principal se hace referencia a quien pide el favor a este personaje, es este grupo de los R que operan pues en diferentes partes del estado y también en Jalisco. Que es lo que se lleva, es un trabajo que estamos haciendo con la FEMDO. Ellos le van a dar seguimiento a todo el tema de delincuencia organizada. El fiscal precisó que a nivel local suman 22 personas detenidas y 3 abatidos, el autor material del homicidio, Víctor Ubaldo, así como otros 2 menores que lo acompañaban el día del crimen. Con las imágenes de Daniel Guillén, reportó para Posdata Verónica García. Bueno, pues ahí los datos que destaca el fiscal en el caso de Carlos Manso, y por esta línea de investigación que apunta hacia una responsabilidad del crimen organizado, bueno, pues le tocará también participar de esta investigación y tomar, pues digamos, las riendas a la Fiscalía General de la República. Vuelve a referir a estos personajes, a los R1, R2, etcétera, como presuntos criminales, hermanos. Habrá que recordar que también se ha hablado ya mucho de este vínculo que tienen, o esta relación de hermanos, con Roldán Álvarez, quien se presume que es otro de los R. Y Roldán Álvarez es muy conocido porque formó parte del gobierno de Leonel Godoy. Leonel Godoy, en alguna entrevista que le han hecho, reconoció en Roldán Álvarez a un ex colaborador, a un amigo, y bueno, esta relación que tiene Leonel Godoy pues es parte del costo que está cargando no solo Leonel Godoy, sino el propio Raúl Morón, por mantenerlo en su equipo de trabajo. ¿Eso lo hace responsable de algo? Por supuesto que no, pero finalmente genera más elementos de sospecha de lo que ha sido un personaje pues de una terrible memoria para los michoacanos, pero que se mantiene vigente por haberse ido a las filas de Morena. Y bueno, después de un pésimo gobierno que ya hemos hablado con usted aquí a detalle, bueno, pues luego llegó esta declaración, este reconocimiento de Leonel Godoy por su relación con Roldán Álvarez, que se identifica como hermano de estos presuntos líderes criminales apodados los R's, o el R1, el R2, y luego para colmo, en medio de toda esta situación y como mala broma, pues al Raúl Morón se ha hecho llamar el R21, que nada tiene que ver, pero pues que anda ahí en una campaña desde entonces R21, cuando quiso ser gobernador de Michoacán en la pasada elección, y ahora pues anda más ubicado como R27, y bueno, pues se vuelve como una mala broma ante todo lo que está sucediendo por esta elección de apodos de campaña, digamos, que han elegido en algún momento. Bueno, es parte de lo que hay en torno a estas sospechas y a estos señalamientos que acompañan a Leonel Godoy, a Raúl Morón e Ignacio Campos por parte de Grecia Quirós y Juan Manso. Veremos hasta dónde llega esta investigación y veremos también si se quedan tranquilos con el resultado que se obtenga, tanto la viuda y alcaldesa de Uruapan, Grecia Quirós, y el hermano Juan Manso, que entre ellos también, habrá que decirlo, hay un evidente rompimiento. Así de complicado el panorama. El dirigente estatal del PRI, Guillermo Valencia Reyes, pidió que la investigación por el asesinato de Carlos Manso no se limite a los círculos cercanos del exalcalde, sino que alcance a todas las personas que puedan aportar información para esclarecer el caso, incluidas figuras políticas. Al ser cuestionado sobre las diligencias realizadas por la Fiscalía General del Estado, Valencia consideró que debe investigarse a todos y sostuvo que no debe haber excepciones, al señalar que incluso quienes formaban parte del entorno más próximo de Manso deben ser también interesados, deben estar muy interesados en que el crimen se aclare. No debe haber excepciones. Creo que la misma señora Grecia debe estar interesada en que eso se esclarezca, en que eso se resuelva. Y
tiene que aportar toda la información. Ya será el efecto cercana con Carlos para que eso se esclarezca, para que nosotros, todos los que nos duele lo que pasó, tengamos justicia. La Fiscalía no debe tener ninguna consideración política. Mientras tanto, el dirigente del PAN, Carlos Quintana, pidió a la Fiscalía General de Michoacán evitar que las investigaciones por el homicidio de Carlos Manso se conviertan en un circo mediático y concentrarse en esclarecer los hechos. Cuestionado sobre las comparecencias relacionadas con el caso, el dirigente panista señaló que la institución debe ser evaluada por los resultados que entregue y no por la exposición mediática que se genere alrededor de las investigaciones. Por supuesto que se ha convertido, la Fiscalía debe de evitar que sea un circo mediático. Y la Fiscalía va a ser evaluada por los resultados que dé en este lamentable crimen que se dio y en muchos otros que siguen sucediendo en el estado de Michoacán. Le pedimos resultados, le pedimos que continúe y que esclarezca perfectamente qué fue lo que sucedió y quiénes son los responsables materiales de este lamentable crimen sucedido en la ciudad de Uruapan. La Fiscalía General de Michoacán ampliará también los peritajes que se realizaron en torno al asesinato de 2 docentes de la preparatoria Anton Macarenco de Lázaro Cárdenas, que presuntamente cometió Osmar N., un joven de 15 años de edad, quien ingresó a la institución escolar, recordará usted, con un rifle AR-15, un cargador y 64 cartuchos útiles escondidos en una funda de guitarra el pasado 24 de marzo. El fiscal Carlos Torres explicó que familiares han solicitado ampliar la necropsia al denunciar la violencia y la alevosía con que actuó el menor de edad, así como su dominio de las armas, de tal manera que remató a la primera docente que agredió cuando ya estaba en el suelo. Las víctimas solicitaron que se ampliara lo que son los peritajes, sobre todo de la necropsia, porque señalaban que dentro del actuar de este joven pues, existía mucha violencia, mucha alevosía, y sobre todo que la maestra, que de acuerdo al video es atacada primeramente, posterior a la segunda agresión, este joven remata a la maestra ya estando en el suelo. Esto pues, va a llevar a un estudio más profundo, sobre todo del actuar del joven, que con facilidad manejaba el arma, como bien lo mencionas, y que de acuerdo a las indagaciones que se tienen, estamos checando si hubo algún acompañamiento, quién lo motiva, quién lo lleva a realizar este tipo de acciones. Si bien es cierto que esta tendencia cultural de incel que se tiene principalmente en Estados Unidos y en otras partes del país, aquí la tendencia o la influencia cómo pudo darse. No hemos podido localizar el celular, la familia no ha proporcionado más datos. Bueno, pues complicado también este otro tema por estos elementos que agrega el fiscal, la familia renuente a entregar también el celular, no lo han recuperado para ver pues si hay algo más que descubrir en la comunicación que a través de ese aparato pues tenía este joven y bueno, de dónde nace la habilidad, cómo obtiene la habilidad para el manejo de las armas. Bueno, pues ahí un caso también terrible, lamentable, que se registró en el puerto de Lázaro Cárdenas.
En otro momento complicado que se vivió ayer fue pues la despedida y el homenaje que le hicieron de cuerpo presente las autoridades, también sus deudos, sus seres queridos y compañeros, a José Luis López Guzmán, el policía fallecido el pasado domingo en cumplimiento de su labor. Fallecido en el cumplimiento de su deber, el policía municipal José Luis López Guzmán fue despedido por familiares, amigos, compañeros y autoridades en instalaciones del Centro Administrativo de Morelia, con un homenaje de cuerpo presente. El elemento tenía 8 años en funciones de proximidad y vigilancia cuando fue blanco de un tiro mortal, cuando ayudaba en el aseguramiento de una motocicleta con reporte de robo en Ciudad Jardín. Murió cuando recibía atención médica en una clínica particular. El cortejo fúnebre partió de una funeraria privada y recorrió algunas de las calles que el uniformado protegió en los últimos años, hasta llegar al recinto oficial donde recibió el último adiós de sus compañeros y superiores. El presidente municipal de Morelia, Alfonso Martínez Alcázar, resaltó que José Luis llevó su vocación hasta las últimas consecuencias y ofreció su respaldo a sus deudos, a quienes aseguró que el crimen no quedará impune, ya que los responsables del homicidio ya fueron detenidos y enfrentarán todo el peso de la ley. En Morelia, quien se atreva a atentar contra la vida de un policía, atenta contra toda la ciudadanía, contra toda la sociedad. No vamos a tentarnos el corazón para hacer justicia. Morelia reconoce el sacrificio de José Luis. Morelia honra su memoria. Morelia acompaña su dolor con respeto, gratitud y solidaridad. El secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, José Pablo Alarcón Olmedo, reconoció la importancia de la función policial y el significado de entregar la vida en el cumplimiento de su deber, pero además ofreció el respaldo de la corporación para la familia que hoy perdió a su cabeza. Un hombre que salía todos los días de su casa con la convicción de proteger a las y los ciudadanos, poniendo siempre por delante el bien de las demás personas, a uno sin conocerlas. Y cuando un oficial de la policía cae en cumplimiento de su deber, no pierde solamente la corporación o la institución, perdemos todos, pierde la ciudad, pierden quienes conocieron su calidad humana, pero sobre todo queda una familia que merece todo nuestro respeto, nuestro respaldo y nuestro acompañamiento permanente. Es lo menos que como institución podemos hacer. La bandera que cubrió el féretro fue entregado a su esposa y se hizo el pase de lista. Luego, entre aplausos y lágrimas, los restos del policía municipal abandonaron el recinto oficial. Con las imágenes de Daniel Guillén, reportó para Postdata Verónica García. Bueno, pues ahí el homenaje, el último adiós también para José Luis López Guzmán, este policía que lamentablemente perdió la vida el fin de semana, en un asunto que para usted que nos sigue en radio, le platico, pues aquí le pasamos el video, las imágenes, y parecía una situación, digamos, tranquila, pareciera que los elementos policiales eran 4, pues seguramente previo a manipular la motocicleta, pues habrán echado algún vistazo en el lugar, no vieron a nadie, vieron los detalles de la motocicleta con reporte de robo y pues optan por subirla en la camioneta. Una moto, bueno, pues pesada. Se aprecia que los 4 deciden encargarse de esa maniobra, en alguna dimensión están ahí participando en este video, y cuando estaban en estas labores, de la nada, pues se les observa correr, a esconderse. Evidentemente hubo disparos, y en ese momento lamentablemente uno de ellos alcanza a José Luis López Guzmán, que pese a traer su chaleco antibalas, como ya le explicaba Alfonso Martínez, pues la bala logra penetrarlo
debajo del chaleco, lo impacta en el estómago y termina costándole la vida a José Luis López Guzmán. Parecía un asunto sin mayor consecuencia, parecía bajo control, según lo que se aprecia en el video, pero finalmente no estaba bajo control. Finalmente alguien más estaba ahí cuidándolos y bueno, pues este es el desenlace. En paz descanse José Luis López Guzmán, que efectivamente, como ya decía el secretario de Seguridad, el propio Alfonso Martínez, pues son personas que han dedicado su vida a cuidarnos a todos los demás, y no deja de ser extraordinariamente lamentable conocer que uno de ellos pierde la vida en funciones, en la responsabilidad que han elegido en apoyo a toda la ciudadanía. Así es que descanse en paz José Luis López Guzmán, y por supuesto un abrazo solidario a sus familiares y a toda la corporación policial que seguramente pues están en este momento en duelo. El alcalde Alfonso Martínez advirtió también que el asesinato de este elemento de seguridad no quedará impune y se pronunció en contra de leyes garantistas que protegen a los delincuentes y no a los ciudadanos que son víctimas de un delito. La policía de Morelia se fundó hace 10 años. Este elemento tenía 8 trabajando aquí. Él ingresó en el 2018. Y duele en el alma que los delincuentes camuflajeados disparen contra una persona que estaba haciendo su trabajo y que no los había agredido. Traía su uniforme y esa persona es un padre de familia, es esposo y es hijo. Y por supuesto que duele mucho porque todavía a los delincuentes, cuando los atrapas sabiendo que son los responsables, hay que cuidar el debido proceso porque pueden quedar en libertad cuando son personas que deberían de perder sus derechos como ciudadanos, cuando le quitan la vida a otra persona y cuando se están dedicando a delinquir. Y no es justo que, sabiendo que son delincuentes, todavía se tengan que cuidar sus derechos. Bueno, pues ahí la declaración de Alfonso Martínez, evidentemente también conmovido por esta pérdida, como usted lo escucha, y usted que nos sigue a través de Facebook o en Radio Tele, bueno, pudo observarlo, evidentemente conmovido ayer Alfonso Martínez, y trae a colación un tema pues que se ha vuelto polémico en diversos momentos en el estado y en el país por la complicación justamente que hay en este momento, como lo señala Alfonso Martínez, en las leyes, tan grave que si algún delincuente penetra en una casa habitación y los dueños se defienden porque haya entrado a robar o a lo que sea, si llega a salir herido ese delincuente, bueno, el problema es mayúsculo, pero para los que se defendieron, no para el delincuente. Y bueno, casos así que se han reportado, que se han conocido en alguna parte del país, en el mismo Michoacán, en el mismo Morelia, bueno, pues alertan ante esta defensa que hay en las leyes, que dice Alfonso Martínez, son garantistas más para los delincuentes que para la ciudadanía. Y este caso que le platico es real. Incluso ha habido casos donde la familia tiene los videos de cómo penetran en su hogar, pero si se defienden, si algo le pasa a ese presunto delincuente, bueno, pues van a tener que padecerla la familia, el padre de familia, la madre de familia que haya actuado para defender a los suyos. Un asunto que se ha vuelto pues muy complicado y efectivamente muy a la defensa de los criminales. ¿Usted qué opina? ¿Habrá que hacer algo en ese sentido? Como también evidentemente lo deja ver Alfonso Martínez. Y respecto a la agresión registrada el pasado 17 de mayo contra elementos de la Policía Morelia en
esta colonia de Ciudad Jardín. El fiscal confirmó la detención del presunto responsable, quien ya fue identificado dentro de los actos de investigación que se mantienen en curso tras el homicidio del oficial. Durante la conferencia de prensa de ayer, Torres Piña mostró al mismo tiempo un video de cámaras de seguridad que muestran este momento del ataque. Como ya le platicaba, en la grabación se ve a un total de 4 elementos de la policía Morelia cuando subían una camioneta con reporte de robo el pasado domingo 17 de mayo, cuando de manera sorpresiva fueron atacados con disparos y resultó herido José Luis López Guzmán, quien lamentablemente falleció cuando recibía atención médica. El impacto dio en el tórax al momento de estar subiendo la moto a la camioneta. Se empiezan a dar algunas detonaciones y una de ellas impacta en uno de los elementos que se encuentra en la parte de abajo de la camioneta. Decirles que este seguimiento se trabajó, se hizo un operativo con diferentes instituciones aquí en la ciudad, donde finalmente se logró con la detención del agresor de este elemento de policía municipal. El rescatista michoacano José Guadalupe Gamiño Cabello, originario de la comunidad de Los Sauces, municipio de Cináparo, falleció este lunes 18 de mayo en Ucrania mientras realizaba labores humanitarias y de rescate en el frente de batalla. José Guadalupe, conocido como Pillo, era paramédico y rescatista. Falleció durante una misión de rescate mientras auxiliaba a personas heridas por el conflicto bélico. Algunos de sus compañeros destacaron que hasta sus últimos momentos continuó brindando ayuda a otros. Formaba parte de la 3ª Brigada de Asalto de las Fuerzas Armadas de Ucrania, desempeñándose como paramédico en operaciones de rescate y extracción de soldados lesionados en zonas de combate. José Guadalupe fue elemento de rescate en La Piedad y contaba con una trayectoria como paramédico en la región, donde era reconocido por su vocación de servicio, valentía y compromiso en salvar vidas. Pues descanse en paz este rescatista michoacano José Guadalupe Gamiño Cabello, que pues sabedor de que arriesgaba su vida, estuvo prestando su servicio en este frente de batalla allá en Ucrania. Impresionante, sin lugar a dudas, la entrega, la disposición que llegan a tener, la capacidad de renuncia que llegan a tener algunas personas, como evidentemente la tuvo José Guadalupe Gamiño Cabello. En paz descanse este piedadense que lamentablemente ha perdido la vida el pasado 18 de mayo, este lunes, ayudando a otras personas, a salvar a otras personas. En paz descanse. En otros asuntos, la Universidad Vasco de Quiroga informó que desde 2006 ofrece la licenciatura en Mercadotecnia con respaldo del Consejo de Acreditación de Ciencias Administrativas, Contables y Afines. Mercadotecnia UVAC. Cerca del 40% del presupuesto de las empresas se destina al marketing, de acuerdo con el portal de estadísticas en línea sobre estudios de mercado Estatista. Y según la Asociación Mexicana de Ventas Online, más del 80% de los consumidores mexicanos toman decisiones de compra influenciados por la mercadotecnia. Ante los retos actuales como la desinformación, el consumismo acelerado y la necesidad de una economía sostenible, la mercadotecnia adquiere un papel transformador. Se ha consolidado como una de las carreras con mayor alcance laboral en México, pues de acuerdo con la Secretaría del Trabajo y Previsión Social, el índice de empleabilidad de los mercadólogos supera el 90%.
Desde el 2006, la Universidad Vasco de Quiroga ofrece la licenciatura en Mercadotecnia, con un enfoque integral, ético, humanista y sostenible, formando profesionales capaces de analizar mercados, crear estrategias y generar valor en múltiples plataformas. La UVAC cuenta con un plan de estudios actualizado. Los estudiantes tienen acceso a convenios con instituciones para realizar prácticas profesionales, lo que les permite aplicar sus conocimientos en escenarios reales y aumentar sus redes de contacto. Con una duración de 7 semestres y respaldada por el Consejo de Acreditación de Ciencias Administrativas, Contables y Afines, esta carrera está dirigida a personas con interés en los negocios, las redes sociales, la creatividad y la transformación digital. Gracias como todos los días también por sus mensajes, sus opiniones. Nos deja saludos Lilia Rosales, nos dice buen día, exitoso miércoles, mitad de semana para todos. Igualmente para ti, Lilia. Agustín Cárdenas nos dice buen día, Carlos, que disfruten este hermoso miércoles. Gracias, igualmente Agustín. Gerardo Méndez, buenos días, no hay duda, los morenos hicieron las diferentes reformas a la Constitución con las patas. Claro ejemplo, el de la reforma electoral que hoy quieren de nuevo modificar, y todo por sus prisas y no leer lo que aprueban. Saludos. Gracias, Gerardo. Sí, ahora estamos hablando de una reforma electoral para Michoacán. En este caso, la que presentó la presidenta Claudia Sheinbaum fue a nivel nacional y que dejó fuera temas brutales, importantísimos, trascendentales, como es la intervención del crimen organizado en los procesos electorales, un tema que la presidenta pues no quiso tocar, tampoco lo quisieron implementar en el Congreso de la Unión, quienes lideran en este momento, que son Morena y aliados con el PT y el Verde Ecologista, y bueno, pues ahora se está intentando hacer algo, y como decía aquí el otro día Antonio Carreño, diputado de Movimiento Ciudadano, hacerlo en ese asunto, tratar de contener la participación de, el crimen organizado en las contiendas electorales, en la decisión o imposición de candidatos o en el sometimiento ya cuando son autoridades. Complejísimo el tema, muy acotados para poder implementar algo cuando a nivel federal no se tuvo un avance significativo, pero al final están tratando en el Congreso de Michoacán de sacar algo adicional. Vamos a ver si lo logran. Aquí nos decía Antonio Carreño en días pasados que pues el límite es prácticamente mayo. Veremos si les alcanzan. Nos dicen ahí platicando con otros legisladores que hay avances importantes, pero no está nada definido, así es que solo ellos saben si les alcanzará el tiempo para ponerse de acuerdo antes de que termine mayo y tener esta reforma electoral que pueda aplicar para los comicios del 2027. Ya les informaremos, Gerardo, gracias por recordarnos este importante tema. En la rueda de prensa también el fiscal Carlos Torres Piña informó que pese a las agresiones sufridas por comunidades indígenas, no se permitió el acceso de personal de la institución para realizar los peritajes o practicar la necropsia de ley a las víctimas. Señaló que en Cebina, municipio de Nahuatl, no fue posible acceder para realizar ningún peritaje, mientras que en Acachuén, municipio de Chilchota, no permitieron que se llevaran los restos de los 2 adultos para practicar la necropsia de ley. Aquí los detalles. En el caso de Nahuatl, la comunidad no permitió recabar indicios, tampoco revisar los cuerpos para la necropsia respectiva, no nos permitió entrar a sus inmediaciones pues, para levantar los indicios que podamos tener, ni posibles cámaras que pueda haber alrededor de donde se cometieron los hechos. En el caso de Acachuén, fue una intromisión de gente armada la que atacó ahí a la tenencia, a las áreas en las que había algunas personas y desafortunadamente perdieron la vida 2 de ellos. Sí nos permitió la comunidad entrar un poco para revisar algunos datos de la escena del crimen, pero no nos permitieron llevarnos los cuerpos para hacer las necropsias respectivas. Se sigue trabajando ahí en el caso de Acachuén por la dinámica y las características
sí traemos un poco más avanzada la investigación de los posibles hechores que operan en esa zona. Bueno, pues ahí lo complicado de las comunidades indígenas, ellas deciden qué se investiga y qué no se investiga, imagínense lo grave. No permiten que las autoridades hagan su trabajo y son de los privilegios que siguen teniendo las comunidades en nuestro país. Están castigadas en otros asuntos, esos usted ya los conoce, hay una, continuidad en los reclamos que ellos hacen para que les tomen en cuenta, para que les otorguen beneficios, para que les hagan justicia, para que pues salgan de las situaciones críticas en las que se encuentran, en fin, pero cuando hay asuntos como estos que refiere el fiscal, pues ellos determinan si se hace o no justicia, si los encargados de investigar entran o no entran a sus comunidades. Y todo lo defienden en temas como los usos y costumbres. Pero imagínense la gravedad del asunto. Ellos pueden en todo caso hasta cometer un delito y se plantan y te dicen que no entra autoridad a investigarlos y no entra la autoridad. Es una de las ventajas que tienen hoy en México las comunidades indígenas, que fundamentadas en sus usos y costumbres pueden hacer también lo que les plazca, como ahora explica el propio fiscal de Michoacán. No es un asunto menor para este país, que las leyes, los derechos también tendrían que aplicar a todos por igual. Hoy en eso tienen sus privilegios las comunidades indígenas. Además, las 80 comunidades que integran el Consejo Supremo Indígena de Michoacán se declararon en estado de alerta tras la agresión registrada en Cebina, donde recientemente, como ya le informábamos, fallecieron 2 comuneros. Las 80 comunidades que integran el Consejo Supremo Indígena de Michoacán se declararon en estado de alerta tras la agresión registrada en Cebina, donde recientemente fallecieron 2 comuneros, informó Pavel Ulianov Guzmán Macario, vocero de la organización. De acuerdo con el representante indígena, al menos 10 comunidades ya comenzaron a aplicar medidas extraordinarias de seguridad, principalmente aquellas ubicadas en la zona cercana a Cebina. Entre las acciones adoptadas se encuentran el cierre nocturno de accesos, la restricción al ingreso de personas ajenas a la comunidad y la realización de asambleas generales para definir los siguientes pasos. De estas 80, hasta el momento cerca de unas 10 han tomado medidas extraordinarias. Esas medidas son cerrar la comunidad en la noche principalmente, no permitir el paso de personas extrañas a la comunidad, y están realizando asambleas generales para ver cuáles son los próximos pasos a seguir. Principalmente son las que están ubicadas en el área allá de Cebina, las que están haciendo esa cuestión. El día de mañana va a haber una asamblea general allá en la comunidad de Cebina con muchas autoridades, y se va a tomar una determinación de cuáles son los próximos pasos a seguir. El vocero recordó que la comunidad de Cebina ya había solicitado desde hace más de un año la instalación de una base de operaciones interinstitucionales, luego de una primera incursión del crimen organizado registrado en marzo del año pasado, cuando fueron agredidas autoridades comunales, golpeados integrantes de la ronda y destruidas cámaras de vigilancia. Sin embargo, acusó que pese a que existía un compromiso del gobierno del estado para instalar dicha base, esta no se ha cumplido. Guzmán Macario sostuvo que en los últimos 2 años se han registrado más de 20 ataques contra pueblos indígenas de Michoacán, entre ellos los casos de Cebina, San Pedro Ocumicho, San Pedro de la Laguna y Cherán, por lo que las comunidades se encuentran preocupadas y molestas y agraviadas por la inseguridad y la violencia. El vocero también advirtió que los procesos de capacitación, certificación y armamento de las rondas comunales avanzan con lentitud. Ante este panorama, las comunidades sostendrán una asamblea general en Cebina únicamente entre autoridades y representantes indígenas, donde definirán acuerdos y posibles movilizaciones. En los últimos 2 años, más de 20 ataques, entonces, pues las comunidades están preocupadas, enojadas,
hastiadas de tanta inseguridad y tanta violencia. Por eso es que están haciendo un llamado urgente a todas las comunidades del Consejo Supremo a tomar una determinación. Va a haber una respuesta colectiva, no va a haber una respuesta personal, sino va a haber una respuesta colectiva, pero se tiene que consensar entre todos. La reunión iba a ser el día de hoy, pero se cambió porque el día de hoy están sepultando a los compañeros fallecidos. Por respeto a eso y un poco el luto, se va a realizar el día de mañana. Reportó para Postdata América Juárez Navarro. Con esta información déjeme hacer una breve pausa, regresamos. Asesoría profesional en seguros. Si necesitas proteger a tus seres más queridos, proyectar a futuro sin que nada te detenga o cuidar de tu patrimonio, estamos a tus órdenes en el número telefónico 4433-184056 o bien en el correo electrónico armando@beskid.com. El licenciado Armando Dueñas Díaz, profesional en asesoría de seguros, espera su llamada. La original y deliciosa comida italiana ya está en Morelia, Hostería Fiorentina. Te esperamos en Boulevard García de León, número 1045. Contamos con una amplia carta donde encontrarás pastas, cortes, postres y claro, la inigualable y deliciosa pizza. Desayuna, come o cena con nosotros. Ven a maravillarte del sabor italiano. Tortas Acueducto el 32,5. No te quedes con el antojo. Deliciosas tortas de milanesa, queso de puerco, salchicha, jamón, hawaiana y cubana, o bien una orden de milanesa. Puedes hacer tus pedidos al teléfono 4433-382499, de lunes a viernes de 10 de la mañana a 4:30 de la tarde. La cobertura para entregar a domicilio está delimitado por la salida Mil Cumbres, salida Charo, La Poza Rica y Avenida Camelinas. Ya estamos de regreso, gracias por continuar con nosotros y vamos a ver qué ha sucedido en Michoacán en materia de seguridad en las últimas horas. Por ello estamos ahora en la oportunidad de escuchar los detalles del reporte que nos hacen los compañeros de Red 113 en la voz del amigo Marcos Morales. Mi estimado Marcos, ¿qué nos tienes? Buen día. Carlos, muy buenos días, un gusto poder saludarles. Vamos a comenzar en la región de la Meseta Purépecha y es que debido a los operativos conjuntos que se mantienen en la región, se logró el abatimiento de 3 presuntos integrantes de una célula delictiva que operaba en la zona. Los hechos sobre la carretera que conecta a las poblaciones de Cocucho y Ocumicho, donde elementos de la Guardia Civil, Guardia Nacional y el Ejército realizaban recorridos de vigilancia por aire y tierra. Lo anterior fue confirmado por el secretario de Gobierno Raúl Cepeda Villaseñor. Trascendió que las labores operativas de la Fuerza de Seguridad ubicaron primeramente una célula del Cártel Jalisco, comenzando así un enfrentamiento en el que fueron neutralizados 3 de los hostiles. A los agresores se les aseguraron armas de grueso calibre, equipo de comunicación, también insignias relacionadas con dicha organización criminal. Además, entre sus vestimentas portaban parches con banderas de Colombia. Los operativos en la zona se mantienen. Por otro lado, pero en Uruapan, un hombre que fue baleado en un autolavado de la colonia Ampliación Revolución
aledaña a La Mora, lamentablemente dejó de existir mientras era atendido en un hospital local. El atentado ocurrió en un negocio de la calle Platino. Aunque minutos después se desplegó un fuerte operativo, los responsables huyeron a bordo de una motocicleta. Paramédicos llegaron al lugar, auxiliaron al afectado y lo trasladaron con 8 impactos de bala en distintas partes del cuerpo al hospital regional. Sin embargo, horas después pereció. El móvil del crimen, así como la identidad del finado, son desconocidas. Finalmente, pero también en Uruapan, pistoleros motorizados ultimaron a un hombre por fuera de su domicilio en la colonia Elías Pérez Ábalos. El agraviado estaba en la esquina de la calle Campesino y Framboyán, donde fue baleado por delincuentes, quienes luego de perpetrar el crimen huyeron también en una motocicleta. Varios vecinos escucharon detonaciones y al indagar observaron el hombre tirado y ensangrentado, por lo que pidieron ayuda. Al lugar acudieron paramédicos locales, mismos que al revisar a la víctima confirmaron que había muerto. De forma extraoficial, el finado fue identificado únicamente con el alias del Chivo. Mi estimado Carlos, es la información. Gracias, Marcos, excelente miércoles. Quedamos al pendiente, excelente día para todos. Gracias a usted, que también nos hace llegar algunos otros de sus comentarios, de sus opiniones. Teresa Aguilar nos dice: buen día, Carlos, gracias por mantenernos informados, excelente día para todos. Igual para ti, Tere, gracias. César Borgi también nos deja saludos a todos. Gracias, César, igual para ti. Maru Ruiz, excelente día para usted y para todos. Gracias, Maru, igualmente. Arturo Hernández nos dice saludos para Vero García. Gracias, Arturo, seguramente ya los escuchó Vero García. Maru Ruiz nos dice también, dice, pero entonces, ¿de qué se quejan las comunidades? Se quejan de que no les apoyan, etcétera. Pues sí, grave lo que sucede en esta materia que comentamos, Maru, de lo que argumenta la autoridad. No los dejan entrar a realizar las indagatorias pertinentes ante asuntos pues evidentemente delicados, cuando se trata de personas que pierden la vida. Grave lo que sucede, pero bueno, así están hoy las cosas. Agustín Cárdenas nos dice que Pavel anda pidiendo concesiones de taxis. Bueno, pues es todo lo que nos dice aquí Agustín. Gracias, Agustín. A ver si nos das más elementos. Melchor Ornelas dice: mi estimado Carlos y amigos que coincidimos en este noticiario, ¿cuántos compromisos con empresarios de bares y de constructores que están aportando para los espectaculares de políticos en campaña? ¿O de dónde sale el dinero?, pregunta Melchor Ornelas. Gracias por sus mensajes, gracias por sus opiniones. De esta manera llegamos a la parte final. Que tenga usted un excelente, productivo miércoles. Nos vemos o nos escuchamos mañana.